4, que este módulo se llama Teoría de Pronósticos. Nosotros pasamos y haciendo como como recopilando la información, recordando todo lo que vimos en los módulos anteriores. En el primer módulo nosotros nos centramos sobre todo en la teoría de decisiones, por qué era importante los métodos cuantitativos, cómo se aplicaban y por qué era importante una toma de decisiones basada en datos. Es decir, no solamente tomar decisiones en base a mi experiencia, sino que también en base a lo que los datos me indican. Y yo les dije también que era muy importante que los datos por sí solo tampoco me ayudan a tomar la mejor decisión en algunos casos, y siempre es bueno complementar tanto la información obtenida con los cálculos como la experiencia que se tenga en el área. Y con eso sí se puede tomar una mejor decisión. Después, en el módulo 2 nosotros ya entramos en cálculos, vimos los árboles de decisión, vimos cómo estos se utilizaban, vimos también la matriz de pago, que era una forma más sencilla de poder representar los árboles de decisión, y todo esto para tomar una decisión en situaciones de incertidumbre, donde nosotros teníamos los porcentajes de ocurrencia, pero no sabíamos realmente qué es lo que iba a ocurrir. Entonces, por lo menos eso es lo que habíamos visto en el módulo 2. Después, el módulo 3 nosotros vimos lo que mencionaba al inicio de la clase, vimos la extensión Solver, que era para usar el método simplex, pero realmente vimos lo que era la programación lineal. Y yo les había comentado también que esto era sobre todo para ver y para que pudiéramos tomar decisiones, en este caso, cuando nosotros teníamos problemas de optimización o de minimización. Ahí se conectó Felipe. Buenas tardes, qué bueno bueno, buenas noches, qué bueno que se haya podido conectar Felipe. Entonces, eso es como lo que hemos visto. Entonces, módulo 1, teoría de decisiones, con algunos perfiles para tomar decisiones. Módulo 2, nos centramos en probabilidades, en porcentajes con la matriz de pago. Módulo 3, nosotros vimos ya optimización o minimización. En nuestro caso fueron problemas de optimización de recursos, donde no habían porcentajes de ocurrencia, sino que teníamos directamente los datos y la cantidad que yo necesito, y con eso nosotros tomábamos la mejor decisión. Entonces, todo eso es lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, el módulo que vamos a ver el día de hoy, final ya de esta asignatura, se llama Teoría de Pronósticos y se basa en intentar predecir qué es lo que yo voy a obtener en el futuro. Entonces, es distinto, y esto hay que tenerlo en cuenta, es distinto a lo que vimos en el módulo 2, que era en base a probabilidades tomar una decisión, porque ahí yo decía, no sé, tengo un 80% de probabilidades de obtener o de tener un retorno, por ejemplo, de 5.000 pesos, y un 20% de probabilidad de tener un retorno de 1.000 pesos. Y en base a eso calculábamos el valor esperado y con eso tomábamos decisiones. Pero yo tenía un porcentaje que me indicaba en este caso cuál era la probabilidad de que ocurriera algo. La diferencia con esto es que en la teoría de pronóstico nosotros vamos a intentar predecir algo, pronosticar, por eso se llama de esa manera, y en base a esa predicción tomar una decisión. Acá yo no tengo porcentajes de ocurrencia de algo. ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo los datos anteriores, tengo datos previos. Y con esos datos yo intento predecir lo que va a ocurrir después en el futuro y en base a eso tomar una correcta decisión. Así que esa es una primera cosa que quiero dejar bien en claro, que esa es la principal diferencia. No vamos a trabajar con probabilidades como en el módulo 2. No vamos a trabajar con valores que yo ya tengo definidos como en el módulo 3 cuando hicimos optimización, sino que vamos a trabajar con los datos o con el registro histórico, si quieren decirlo de alguna manera, con datos reales. Y con esos datos que yo tengo y sin probabilidad, yo solo con los datos voy a intentar pronosticar o voy a intentar predecir qué va a ocurrir después en el futuro. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Ahí está. Bueno, ¿en qué se va a subdividir la clase del día de hoy? Se va a subdividir principalmente en tres partes. Primero, la clasificación de los métodos de pronóstico, que vamos a ver las series de tiempo o causales, que es punto importante de la clase de hoy y del módulo 4. Vamos a ver cómo se clasifican los métodos pronósticos según si son a corto, mediano o largo plazo, y si son cuantitativos o cualitativos también. Después vamos a ver brevemente la selección de un método de pronóstico, y en lo que más nos vamos a enfocar, por lo menos en la parte de cálculo o de interpretación, es en el método de serie de tiempo. Vamos a verlo desde el método gráfico. Como su nombre lo dice, vamos a ver gráficos para ver representado qué es lo que ocurre en este caso.
Vamos a ver promedios móviles, que es una forma bastante sencilla de poder predecir o intentar predecir algo. Tal vez no la más acertada, pero nos ayuda a tomar decisiones también en circunstancias en que necesito valores rápidos. Y finalmente vamos a ver el análisis de tendencia, el cual sí es mucho más utilizado junto con el método gráfico para intentar predecir valores según los datos que yo tengo. Así que vamos a ver todo esto el día de hoy. Entonces, como introducción, los métodos de pronósticos o la teoría de pronósticos permite utilizar el pasado de alguna forma. Entonces, toda la información que nosotros tenemos disponible de nuestra empresa finalmente, nosotros lo vamos a utilizar para tomar decisiones, para intentar pronosticar o predecir. Puedo tener yo datos, por ejemplo, de los productos que hemos vendido, datos de los ingresos que he tenido, datos de los costos que yo he tenido. Entonces, puedo tener muchos datos distintos dentro de mi empresa. Incluso puedo tener yo datos, por ejemplo, si me voy a área específica, me puedo ir dentro del área, por ejemplo, de gestión de personas, los datos de trabajadores que renuncian, los datos de, por ejemplo, de trabajadores que sufren algún accidente laboral, trabajadores, por ejemplo, que tienen licencia médica. En el área de marketing puedo ver yo, por ejemplo, la cantidad o los datos de los clientes que se han incorporado a la empresa, los datos de fuga de los clientes que se han ido y que ya no nos compran. Entonces, yo tengo muchos datos y acá es súper importante que en toda empresa actualmente vamos a tener datos. Incluso en una tienda que no tiene tanta presencia de forma online, yo igual puedo obtener datos. Voy a poner un caso, lógicamente acá va a depender cómo lo planteemos, pero nosotros podemos tener, por ejemplo, una empresa de venta de artículos así físicos que no tiene delivery, no tiene página web, no tiene Instagram, no tiene absolutamente nada digital. Pero aún así yo puedo tener datos, porque las personas que me vienen a comprar me van a estar ya dando datos. Yo puedo tener, por ejemplo, a lo mejor no el registro de la persona específica, pero sí yo puedo tener la cantidad de personas que me compró el día lunes, cuántas personas me compró el día martes, miércoles, jueves, viernes, en base a la cantidad de boletas. Yo puedo sacar cuánto es la cantidad o el monto de compra. Puedo sacar promedio. El promedio de compra por persona es de tanto los días lunes, martes y miércoles. Entonces yo puedo igual obtener datos y puedo generar datos a pesar de no tener canales digitales, ¿ya? Entonces eso es algo súper importante, datos siempre voy a tener. O si quiero algo más específico, en ese caso en particular, también podríamos hacer encuestas. Las personas que me vienen a comprar, por ejemplo, yo les puedo hacer una encuesta de satisfacción o le puedo preguntar a lo mejor su nombre, su edad. Sí, obviamente siempre viendo el tema de confidencialidad, pero yo puedo tener más datos también a través de eso. Entonces es muy importante que estamos en la era de la transformación digital, como se le dice. Pero hay empresas que todavía no tienen todos sus canales digitalizados, pero aún así podemos obtener datos, ¿ya? Entonces siempre los datos van a estar. Entonces, todos estos datos de comportamientos que nosotros tenemos de años anteriores o de meses o trimestres anteriores, dependiendo cómo lo queremos trabajar, nos van a ayudar o van a servir para estimar cómo se va a comportar en este caso el cliente o las ventas, por ejemplo, cómo se van a comportar nuestros trabajadores, por ejemplo, con las licencias médicas, también lo vamos a ver nosotros. Vamos a poder analizar todo eso. En marketing vamos a poder ver también nosotros, por ejemplo, si yo tengo todos los datos de los clientes, qué tan probable es, o no, no qué tan probable, para que no se parezca al módulo 2, voy a tratar de predecir es la cantidad de clientes que va, por ejemplo, a comprarme un producto nuevo que quiero lanzar al mercado incluso. Entonces yo puedo utilizar los datos para eso. Incluso tengo, o está también la opción, de que yo no tenga datos propios y yo puedo ver estudios de mercado que estén sus datos publicados, por ejemplo, y en base a eso yo trabajar. Tenemos las páginas del gobierno, las típicas páginas .gov, donde incluso creo en Chile es data.gov, donde yo puedo obtener los datos, por ejemplo, de las personas, datos demográficos, los datos del censo. Yo puedo obtener datos igualmente de personas en el caso del marketing para ver o para tratar de predecir las ventas de algún producto. En el caso que yo no tenga valores propios. Y en última instancia, existen empresas dedicadas específicamente a vender datos, datos en general. ¿Ya? Acá no se malentienda esto. Cuando yo menciono que hay empresas dedicadas específicamente a vender datos,
no es que las empresas nos vendan, por ejemplo, el nombre, el root de la persona, sino que estas empresas lo que hacen es, a través de estudios de mercado o a través de encuestas, tomar datos demográficos de la población, clasificarlo en distintos segmentos y, por ejemplo, si yo necesito datos, les pido a ellos y ellos me dan los datos, pero me dan los datos no específicos. Ellos me dan, por ejemplo, los datos para tabular, las edades, me dan a lo mejor, no sé, los sueldos, dependiendo de lo que tengan, y me dan los datos, pero en general, no me dan los datos con el nombre de la persona, tampoco me dan el root de la persona ni nada de eso. Pero lo importante es que esos datos me sirven a mí para yo poder tomar decisiones. Entonces, están todos esos casos. Tener mis propios datos, buscar datos en Internet, de las mismas páginas del gobierno o en cualquier otra, o en última instancia, comprar datos a empresas que se encargan de esto, de recolectar información. Porque acá lo importante es, los datos me van a entregar información y con la información yo voy a tomar decisiones. Ahora, volviendo a, ya, bueno, creo que ya quedó claro el tema de que tenemos datos de muchas formas y podemos tener datos de muchas formas. Entonces, lo importante ahora es pronosticar, tratar de predecir. Entonces, hay muchos métodos donde nosotros intentamos predecir desde distintos puntos de vista. Tenemos métodos básicos, de lo más básicos, por ejemplo, con lápiz y papel, a mano, se pueden hacer pronósticos, obviamente no van a ser los pronósticos más grandes, va a tener que ser con muy pocos datos, entonces obviamente no es lo eficiente, pero se podría. Una planilla de cálculo, una típica spreadsheet, por ejemplo, Google Sheets, usar Excel, ¿cierto? Una típica planilla u hoja de cálculo también me sirve para llevar estos registros y para intentar pronosticar o predecir datos, que de hecho hoy día vamos a trabajar con Excel una vez más y vamos a ver cómo poder trabajar todo eso. Entonces tenemos desde lo más sencillo, con computadores que no requieren tanta potencia, hasta cálculos donde yo voy a requerir computadores muy potentes, programas muy especializados, incluso en algunos casos saber manejar código. Dentro del área que me especializo en ciencia de datos, nosotros trabajamos con Python, por ejemplo, como lenguaje de programación. En la parte analítica nosotros usamos Tableau, Power BI como herramientas que me permiten también hacer cálculos, por ejemplo, un poco más avanzados que Excel, hacer dashboard y otras cosas. Y dentro de esto tenemos después cosas más avanzadas, como por ejemplo la inteligencia artificial, realidad aumentada, cosas mucho más avanzadas. Pero lo importante aquí es que tenemos formas más sencillas y formas más avanzadas. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es formas básicas para poder realizar esto y como les mencioné, usando máximo una planilla o una hoja de cálculo como Excel, para que ustedes sepan cómo se puede trabajar esto. El Excel es una buena herramienta, nos sirve hasta un cierto punto, pero en la mayoría de los casos va a servir. De hecho, hay muchas personas que se dedican al análisis de datos o son analistas de marketing, analistas de gestión de personas específicos, y solamente con Excel les puede bastar, pero depende de la cantidad de datos. Tiene una capacidad de monto muy específica, o sea, la capacidad de cómputo que tiene el Excel obviamente tiene un límite, y cuando pasamos ese límite ya hay que usar, por ejemplo, lenguaje de programación como R, Python, o usar otro tipo de software. Pero eso ya es más avanzado, si ustedes quisieran especializarse podrían después hacerlo, pero nosotros nos vamos a quedar con la parte más básica, que vuelvo a repetir, que el Excel igual nos permite hacer buenos análisis, pero va a haber puntos o casos que quiero que sepan donde se va a quedar más limitado. Entonces, no existe una forma o método que entregue predicciones o estimaciones con total certeza, y esto es porque nosotros tratamos de pronosticar el futuro, y eso es súper importante. Acá tomen el caso de cuando nosotros, por ejemplo, el registro del tiempo, del clima, y nos dicen a nosotros, por ejemplo, hay un tanto por ciento de probabilidad de que va a llover el día martes. ¿Y qué pasa? ¿Llovió? No llovió. Hay veces que sí, hay veces que no. ¿Por qué? Porque son pronósticos, son predicciones, pero no son certeras. Nosotros, en base a los datos, tratamos de predecir de la mejor forma posible, pero siempre va a haber un margen incierto. Y eso es súper importante que lo sepan también. Yo puedo predecir algo, incluso yo puedo tener una tendencia muy lineal y con eso predecir un valor que es prácticamente un 99% de confianza de que ese valor sea así, y resulta que después ocurre algo y el pronóstico no nos sirvió. Y acá yo les voy a poner una vez más el ejemplo del COVID.
¿Qué pasó? Toda la empresa tenía sus pronósticos, tenían sus predicciones de venta, de cómo estaban, por ejemplo, Producto Interno Bruto en los países, comercio internacional, todo tenían absolutamente todo bien regulado y planificado y pronosticado. Pero ¿qué pasó? Llegó el COVID, algo que no se esperaba y cambió absolutamente todo. ¿Y qué pasó con todos esos pronósticos? Ya no sirvieron. Muchas empresas, de hecho, les costó adaptarse y muchas quedaron, bueno, sencillamente dejaron de existir, muchas empresas. Entonces, por eso es importante que estos son pronósticos, son predicciones, pero no son 100% ciertas. Es una forma que usamos para intentar tomar decisiones de mejor manera, pero nosotros no tenemos, no sé, no tenemos una bola mágica para predecir el futuro, ¿ya? Así que eso para que también lo tengan muy en cuenta. Bueno, dentro de los métodos de pronóstico, nosotros tenemos distintos tipos de clasificaciones, principalmente acá vamos a ver tres, por temporalidad o causalidad, vamos a ver por duración en corto, mediano o largo plazo y cuando el método es o cuantitativo o cualitativo. Nosotros específicamente estamos en la asignatura métodos cuantitativos aplicados, entonces lógicamente nos vamos a ir sobre todo en los cuantitativos. Me pasé aquí, me devuelvo. Entonces, ¿qué es lo que hay que considerar? En temporalidad o causalidad, hay que ver que hay métodos que me permiten pronosticar o predecir en base al tiempo, que eso, de hecho, las series de tiempo salen de esto. Y tenemos métodos que tratan de buscar la causalidad, por qué ocurrió, que es muy distinto. No es lo mismo intentar predecir, por ejemplo, cada cuánto tiempo, no sé, un trabajador tira una licencia médica, por ejemplo, es muy distinto a tratar de predecir la causa del por qué el trabajador tiró una licencia médica. Entonces, esos son dos áreas distintas. Tenemos duración, yo puedo hacer predicciones a corto, a mediano o a largo plazo. En este sentido, le pregunto acá a Felipe, que es el único que está conectado. Usted sabe que si no puede encender su micrófono, si quiere, obviamente lo hace, si no, por chat. Pero yo le pregunto, entre corto, mediano o largo plazo, ¿dónde podemos tener predicciones más certeras? ¿Qué piensa usted? ¿En cuál de esos tres horizontes de tiempo yo puedo tener predicciones que se van a acercar más a la realidad? A ver cuál será más fácil, entre comillas. Muy bien, Felipe, en el corto plazo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es lógico, si yo quiero hacer una estimación a corto plazo, los cambios no van a ser tan grandes, entonces, incluso con el margen de error que tiene mi pronóstico, va a adecuarse o va a estar muy cercano a la realidad en corto plazo. Después, en mediano plazo ya empieza a ponerse más difícil. Ah, ya, no, no se preocupe, Felipe, no, qué bueno que me dice que van en el bus. ¿No? Ahí cualquier cosa me puede escribir por el chat. A mediano plazo, o sea, pasando, por ejemplo, ya 6 meses hasta un año, es más complejo, pero todavía se puede intentar pronosticar con un cierto grado de certeza. Y a largo plazo ya va a depender. Si nosotros hablamos de largo plazo a 1 o 2 años, obviamente, mientras más nos alejamos nosotros, más difícil va a ser poder pronosticar algo. O mejor dicho, no es que sea difícil pronosticar, lo más difícil es pronosticar y acertar. Imagínense que yo con el avance de la tecnología, con todo lo que hay actualmente, imagínense que nosotros queramos hacer un pronóstico y queramos hacer una predicción de aquí a 10 años. Lo más probable es que esa predicción a 10 años no sea ni parecida a la realidad, porque los cambios no me van a permitir poder, y a pesar de tener muchos datos, no me van a permitir predecir realmente algo muy certero. ¿Por qué? Porque a mucho tiempo, mientras más me alejo yo en el horizonte temporal, más difícil es que mi pronóstico sea real. ¿Ya? Entonces, eso para tomarlo en cuenta. Les pongo el caso de la inteligencia artificial, ya que lo mencioné antes. Imagínense, se pudieron haber hecho pronósticos hace unos años atrás, de hecho hace unos 5, bueno, 10 años atrás, pronóstico de la inteligencia artificial y muchos podían pensar, no, al 2024 todavía la inteligencia artificial iba a estar en pañales, no iba a servir muchísimo. ¿Y qué pasa? Que esos pronósticos obviamente quedaron en el olvido y si nosotros vemos ahora actualmente, la inteligencia artificial es una gran parte que se ocupa en las organizaciones. Ya no es solamente inteligencia artificial para hacer un robot que hable ni nada de eso, sino que de hecho nosotros lo utilizamos en el día a día. Existen, por ejemplo, ChatGPT, Copilot, existen existe BART, distintas inteligencias artificiales de procesamiento de lenguaje natural que nosotros le escribimos y nos responde.
Y eso nos ha permitido hacer chatbots, que esos son cuando yo, por ejemplo, ingreso a una página y me sale por ejemplo, un enlace, no un enlace, me sale como una caja así de chat y yo converso y me contesta inmediatamente, porque es una inteligencia artificial haciendo eso. Gracias a que avanzó el procesamiento del lenguaje natural. La inteligencia artificial puede establecer oraciones y responder de acuerdo a la estructura gramatical que tenemos en distintos idiomas. Hay idiomas más fáciles que otros, obviamente. Tenemos Text Analytics, que nos permite analizar texto directamente, y dentro de eso tenemos análisis de sentimientos, ver qué sentimiento se desprende de ese texto. Tenemos incluso ya algunas inteligencias artificiales que nos permiten intentar clasificar un candidato que queremos contratar para la empresa para ver si es idóneo o no. Entonces, la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo. Incluso ahora está la inteligencia artificial generativa, que es otro gran avance, y esto va a seguir cada vez avanzando más. Entonces, si yo ahora actualmente intento predecir algo a corto plazo, puedo más o menos estar cercano, pero si yo quiero predecir, por ejemplo, el camino de la inteligencia artificial de aquí a 5 años, lo más probable es que mi pronóstico esté casi completamente errado, por cómo se ha ido, bueno, porque el horizonte de tiempo es muy amplio y por cómo ha ido avanzando la inteligencia artificial. Entonces, eso es importante en la duración. Y tenemos después métodos que son cuantitativos y métodos que son cualitativos para el pronóstico. Métodos cuantitativos que se enfoca directamente en hacer cálculos numéricos y darme valores numéricos. Y tengo métodos que son más cualitativos que me permiten intentar comprender tendencias, sobre todo desde el punto de vista social, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo, cómo se mueven las masas. Entonces tenemos métodos cuantitativos, numéricos y cualitativos que se enfocan en la parte de cualidad. Así que todos esos son distintos tipos de clasificación de los métodos de pronóstico. ¿Con cuál nos vamos a quedar nosotros? Vamos a trabajar con cuantitativo, temporalidad y en duración, realmente siempre vamos a ir más a lo corto, mediano plazo. A largo podría ser también, pero vamos a enfocarnos sobre todo en esa parte. Entonces vamos a ver las series de tiempo o causales también. Los métodos de análisis de series de tiempo reciben su nombre. ¿Por qué? Porque lo que hacen justamente es tomar series de tiempo. O sea, yo tengo los datos temporales de algo y en base a eso yo quiero predecir o pronosticar qué es lo que va a ocurrir en un horizonte de tiempo definido. Entonces, es la serie de tiempo. Yo puedo tener datos diarios y yo trato de predecir qué va a pasar de aquí a unos días. Yo puedo tener datos semanales, datos mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales, anuales. Y con eso, lo que yo tengo son datos de tiempo. Por eso se llama serie de tiempo. Y lo que yo hago es, con esos datos, intentar pronosticar qué va a ocurrir en el futuro. ¿Por qué serie de tiempo? Porque imagínense que yo tengo datos que van, imagínense, bueno, no sé si se ve mi mano, hay datos que van así, fluctuando un poco de arriba hacia abajo, pero va hacia arriba en general. Entonces yo trato de hacer una serie para demostrar y para ver cómo se pronostica esto en el tiempo, en el futuro. De ahí el nombre de serie de tiempo. Entonces, al generar proyecciones a futuro, se asume de manera implícita que lo que ha sucedido en el pasado nos va a entregar la información necesaria para predecir el futuro, cosa que en la mayoría de los casos ocurre, pero hay casos muy concretos en los que no. Por ejemplo, el COVID. Cuando ocurre algo, algo muy específico, puede que entonces mi serie de tiempo o los datos temporales que yo tenía no me sirvan para predecir el futuro. Va a depender del contexto, pero en la mayoría de los casos yo sí voy a poder. Ahora, en cambio, los métodos causales, que son los otros tipos de métodos, consideran los factores que influyen o están relacionados con lo que se está pronosticando. Entonces, aunque no existe una relación causa-efecto directa, puede existir una relación lógica de las variables para el pronóstico. Entonces, ¿cuál usar? Depende del contexto. Por facilidad de uso, por capacidad de cómputo y muchas otras cosas más, generalmente vamos a trabajar con series de tiempo y me va a permitir tener información para tomar decisiones correctamente. Pero en algunos casos va a ser mejor usar los métodos causales para ver las causas relacionadas. Y ahí ya podemos entrar a algoritmos un poco más avanzados de Machine Learning, por ejemplo, que me permiten intentar pronosticar de una forma más avanzada. Nosotros, de hecho, vamos a ver hoy la regresión lineal, pero existen muchas otras. Existe la regresión logística también, que voy a explicar después más adelante, y existen muchas otras cosas. Está Random Forest, están los K-means, K vecino más cercano. La verdad es que hay muchas metodologías distintas para intentar predecir.
pero nosotros nos vamos a quedar con una forma de predecir que son las series de tiempo a través de la regresión lineal que nos ayuda, es bastante buena y nos permite poder tomar datos con los datos que yo tengo temporalmente hablando. Bueno, los métodos, ya creo que mencioné un poco de esto, obviamente voy a profundizar en algunas cosas. Métodos de corto plazo se pronostican con un horizonte de tiempo de un día hasta un mes. Entonces, lógicamente, si yo quiero predecir algo de aquí a un mes, entonces lo más probable es que yo acierte en la mayoría de los casos. Entonces, la mayor utilidad de estos pronósticos está en el manejo efectivo de las operaciones diarias. O sea, yo con esto quiero predecir cosas que ocurren en el día a día. Yo quiero predecir, por ejemplo, a lo mejor quiero yo pronosticar la cantidad de trabajadores que va a faltar el día lunes en la construcción, ya, porque eso es típico, que faltan el día lunes porque todavía están con resaca y otras cosas más. Yo quiero predecir, por ejemplo, de aquí a un mes, según lo que ha ocurrido, por ejemplo, cómo van a ser mis costos de este mes o cómo van a ser los ingresos de este mes, con la información a corto plazo. Entonces me va a permitir tener datos para tomar decisiones que probablemente acierten. Entonces van a ser una toma de decisiones informada y me va a ayudar a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, cuántas unidades debo ordenar para mantener el inventario también. Temas de logística, temas de proveedores mensual hasta máximo mensual, son métodos de corto plazo y ahí funciona muy bien las series de tiempo. Después tenemos los métodos de mediano plazo. Acá una característica de estos métodos es que van desde un mes, más de un mes, hasta un año. Entonces, estos métodos de mediano plazo ya tienen un margen de error un poquito más alto, no cuantificado en cuanto a probabilidad, sino que es porque lógicamente es más difícil pronosticar algo a un rango de más de un mes y hasta un año. ¿Y para qué se usan? Se utilizan, por ejemplo, para administrar decisiones sobre los recursos necesarios y cómo utilizarlos de manera eficaz. Entonces, si bien los métodos de corto plazo yo o nosotros lo utilizamos para tomar decisiones en el día a día o en lo que pasa semanalmente, en este caso utilizo esto para yo proyectarme al futuro, por lo menos a un año. Cómo van a ser las ventas esperadas de aquí al año, cómo van a ser las ventas proyectadas para el otro semestre, por ejemplo, para el otro trimestre. Y con eso yo voy a ir jugando y voy a ir tomando decisiones para la empresa. Entonces tenemos unas decisiones un poco más estratégicas, no tanto del día a día, no tanto de la parte operativa, sino que decisiones más estratégicas. Y finalmente tenemos los métodos de largo plazo, que estos métodos se pronostican a más de un año. Entonces, influyen en decisiones, por ejemplo, de inversiones. ¿Cómo voy a financiar algo? ¿Cómo nosotros vemos la empresa? ¿Cuántos proveedores voy a tener que, a lo mejor yo, tener en el futuro? Voy a abrir una nueva sucursal, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de decisiones que ya no son decisiones que pasan por un año, sino que son para el futuro de la empresa más de un año, nosotros usamos métodos de largo plazo. Entonces, estos pronósticos son los más complejos porque, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, son importantes y son complejos, pero es más difícil intentar pronosticar algo, como lo mencionamos al inicio, a largo plazo, porque mientras más me aleje yo de la fecha actual, más difícil es intentar pronosticar algo en base a los cambios que van a ocurrir y en base a los datos también que existen. Piensen que yo puedo tener los datos de, por ejemplo, de un año, y con esos datos de un año yo puedo tomar decisiones para la próxima semana, y obviamente con ese un año que de datos voy a obtener valores muy cercanos a la realidad. Si yo tengo datos de un año y lo quiero utilizar para 3 meses, también me puede servir, o para 6 meses. Para un año, bueno, por lo menos tengo datos de un año. Comparado a un año, puedo intentar predecir o pronosticar. Pero imagínense que nosotros tenemos datos de 5 años en la empresa y yo quiero pronosticar a 10 años. Entonces ahí tengo muy pocos datos para la cantidad que yo quiero pronosticar y los cambios que ocurren normalmente en la naturaleza no van a permitir que yo acierte en la mayoría de los casos o mi pronóstico va a estar alejado probablemente de la realidad. Entonces, son muy importantes. Si podemos pronosticarlo bien, la empresa tiene una ventaja competitiva tremenda, pero también los métodos a largo plazo son difíciles de precisar por el aumento de incertidumbre, por el futuro, simplemente por eso. Y tenemos después los métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Los métodos cuantitativos
emplea modelos matemáticos medianamente complejos y a veces sí, muy complejos. O sea, tienen de los dos, como yo mencioné, podemos tener pronóstico incluso usando Machine Learning o inteligencia artificial, incluso redes neuronales, por ejemplo. Pero estos son medianamente complejos, requieren datos de variables independientes para generar el pronóstico. Ahora, los métodos cualitativos con frecuencia se utilizan para situaciones de largo plazo, de alta incertidumbre. ¿Por qué? Porque acá el empleo de un modelo matemático no es lo más indicado. Entonces, si yo tengo a corto y mediano plazo, yo puedo utilizar métodos cuantitativos. Por eso yo mencioné que no íbamos a centrar en eso, sobre todo en esta clase. Pero si yo quiero tomar decisiones a largo plazo, probablemente tengamos que usar métodos cualitativos, no tanto numéricos, sino que, por ejemplo, quiero predecir de aquí a 2 años más o a 5 años más qué va a ocurrir. Entonces, más que usar datos numéricos, también yo tengo que usar métodos cualitativos. Por ejemplo, tengo que ver cómo ha sido el comportamiento de compra de los clientes, cómo han sido los movimientos sociales actuales, cómo han ido evolucionando las políticas públicas. Eso no es numérico, eso es cualidad, es algo cualitativo. Y en base a esas cualidades, y teniendo experiencia, lógicamente, yo puedo intentar predecir qué va a ocurrir en el futuro y ver las últimas tendencias emergentes de tecnología, lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, lo que ocurre con el teletrabajo. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos utilizar cualitativamente y tomar una decisión a largo plazo. Y eso puede ser mejor que usar datos numéricos y usar métodos cuantitativos en el largo plazo. Pero en el corto y mediano plazo siempre es aconsejable utilizar métodos cuantitativos porque son más precisos. Así que eso respecto a los métodos cuantitativo y cualitativo, hay veces en el que uno me sirve más que otro, pero va a depender del contexto, ¿ya? No es que uno sea mejor que otro. En un contexto de corto o mediano plazo me sirve más cuantitativo y en un método a largo plazo probablemente complementemos mucho con los métodos cualitativos. Entonces, ¿cómo seleccionamos nosotros el método de pronóstico? La selección depende de varios factores. Primero, el horizonte de tiempo, como yo mencioné. Entonces, el punto en el tiempo del cual yo quiero hacer el pronóstico reduce los métodos para elegir. Si yo quiero intentar pronosticar algo para, por ejemplo, un mes, van a haber muchísimos, pero muchísimos métodos distintos para utilizar. Si yo quiero pronosticar a 6 meses o un año, cada vez que yo me aleje más, van a haber menos métodos para poder pronosticar. Porque a medida que yo me alejo en el horizonte temporal, más difícil es intentar predecir lo que va a ocurrir. Acá también, además de saber el horizonte de tiempo, es importante tener o saber si es que existen o no datos históricos o el juicio subjetivo que puede influir en el pronóstico. Hay que ver los datos que tengo, ver según esos datos qué puedo hacer yo, qué tipo de cálculos, qué tipo de pronósticos puedo hacer realmente con mis datos y también tener cuidado con la subjetividad en la toma de decisiones. Entonces, muchos métodos de pronóstico operan solo con datos históricos y hay otros que se basan solo en el juicio subjetivo y hay unos que mezclan ambos. En el caso de los datos de serie de tiempo, el patrón de comportamiento de estos influye en la decisión de selección. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Yo puedo tener, y yo les mencioné, vamos a ver matemáticamente, bueno, en Excel, con fórmulas, con funciones, vamos a ver cómo poder pronosticar algo de forma lineal. Pero aquí está el tema, ¿qué pasa si mis datos no se comportan linealmente? Entonces ahí yo no puedo usar regresión lineal. Entonces eso es súper importante. Hay casos en los que yo, por ejemplo, dependiendo de mi set de datos, yo voy a usar un método y hay casos en los que me va a servir otro método distinto. Incluso depende del tipo de dato que yo quiero utilizar o qué es lo que quiero predecir. Por ejemplo, no está esto acá en la materia, pero es un punto importante. Yo quiero predecir, por ejemplo, eh, mi cantidad de ventas. Es un dato numérico. Existen métodos específicos que sirven para datos numéricos, pero yo quiero predecir, por ejemplo, cómo va a ser la segmentación de mercado de las personas de forma demográfica, es decir, a través de edad, sexo, género, ubicación geográfica. O sea, yo quiero ir clasificándolos. Esa clasificación yo no la puedo hacer con números. Y ahí entran otro tipo de pronósticos distintos, otro tipo de métodos. Ya, por ejemplo, el más conocido, el más sencillo es la regresión logística para poder hacer eso. Tenemos algoritmos específicos que me sirven para ambos. Hay algunos algoritmos que me sirven, como los K vecinos más cercanos, me sirven para yo intentar predecir un valor numérico o intentar predecir algo cualitativo.
También tenemos Random Forest, que hace lo mismo, me permite para ambos, pero tenemos métodos específicos como la regresión lineal o regresión múltiple, que son específicos para datos cuantitativos, y tenemos algunos como la regresión logística, que es específico para cualitativo. Entonces, eso es súper importante también tenerlo en cuenta. Entonces, algunos métodos son buenos en particular para detectar tendencias y otros no. Por eso es necesario tener presente también el costo-beneficio. Para la toma de decisiones, ¿de verdad necesito hacer este pronóstico? O yo puedo a lo mejor tomar la decisión solo con lo que yo manejo del mercado sin necesidad de recurrir a estos métodos porque pueden ser costosos. Entonces es súper importante tenerlo en cuenta. También el tiempo y el gasto dedicado a estos pronósticos se deben considerar. Para gastos, o sea, para pronósticos sencillos, yo puedo tener una hoja de Excel con miles de datos y yo puedo hacer un cálculo que no se va a demorar mucho. Pero si nosotros estamos hablando de intentar pronosticar algo con millones o miles de millones de datos, tenemos que usar ya métodos que se van a demorar más, que van a ser más costosos y con un equipo más especializado. Entonces, ¿será beneficioso hacer eso? ¿O yo lo puedo compensar solo con una persona y haciendo análisis en Excel? Entonces ahí también hay que tomar esas decisiones. Muchas veces lo que se hace es para no trabajar con todos los datos, nosotros tomamos una muestra y con esa muestra de mis datos yo tomo la decisión. Entonces hay varias formas en las que se puede trabajar. También hay que tener en cuenta la disponibilidad de computadores y de software especializados y saber qué métodos se usan para grandes volúmenes de datos y depende de la cantidad de datos que tengo en la empresa. Entonces, hay muchos factores que van a hacer que yo seleccione un método u otro. ¿Qué cosa es importante? Y vuelvo para recordar lo que hemos visto en el módulo 2 y 3. Como yo quiero pronosticar, acá no me sirve la matriz de pago, porque la matriz de pago es para intentar tomar la mejor decisión en base a probabilidades, pero no me ayuda a predecir, porque yo solo busco un valor esperado, pero yo no busco predecir cuánto es lo que voy a recibir. Ahora, lo que llamo en el módulo 3 con la función solver, yo quiero optimizar, pero yo no estoy pronosticando nada, yo estoy optimizando en base a lo que tengo en concreto, yo tomo la mejor decisión. ¿Ya? En este caso es el único en el que vamos a intentar ir más allá y pronosticar. Y dentro de eso, uno de los métodos más utilizados son las series de tiempo. Nosotros vamos a ver tres formas de trabajar la serie de tiempo, formas básicas y sencillas, ya como mencioné. No van a ser muy avanzadas, pero obviamente la serie de tiempo se pueden trabajar con software específicos, se pueden trabajar con lenguaje de programación como Python y se pueden hacer cálculos mucho más avanzados. Entonces, las series de tiempo, o estos métodos de serie de tiempo, utilizan datos históricos. Eso es lo primero. Si yo no tengo datos históricos, ya sean datos míos de mi empresa, datos en el mercado, datos de otros estudios de mercado, datos del gobierno o datos comprados a otras empresas, si yo no tengo dato histórico, no puedo usar serie de tiempo. Porque se enfoca en eso. Yo tengo datos de tiempo. Y con esos datos temporales yo tomo decisiones de aquí al futuro. Entonces, si no existen datos históricos, no puedo usar serie de tiempo. Eso es lo primero. Por ejemplo, si yo no tengo ningún tipo de dato y yo quiero predecir, imagínense el siguiente caso, yo quiero hacer un nuevo producto y lo creo. Y es un producto que no es parecido a nada de lo que existe en el mercado, no es ni siquiera un producto sustituto, es una necesidad que no existía y yo creé ese producto. Como es una necesidad nueva y yo no tengo absolutamente ningún dato, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que me va a ser muy difícil, bueno, de hecho no voy a poder predecir yo cuántas personas me lo van a comprar. Y ahí yo recurro a otras técnicas. No tengo datos porque es algo nuevo, no puedo usar serie de tiempo, pero yo recurro a hacer un análisis de mercado, ver casos muy similares, otros productos según por ejemplo, el nicho de mercado que yo elegí o la segmentación que tengo. Entonces, se usan otros métodos en el caso que no tenga dato histórico. Pero con dato histórico yo puedo usar serie de tiempo. Si existe el supuesto de que es muy probable de lo que sucedió antes ocurra en el futuro, entonces los datos de serie de tiempo van a considerarse como un pronóstico estacionario. ¿Qué significa esto? Si mis datos no fluctúan mucho, por ejemplo, imagínense que yo estoy trabajando con una pyme y resulta que ellos facturan, por ejemplo, el primer mes 3 millones de pesos, después 4 millones, después 3 millones y medio, 4 millones, perdón, 3 millones 700, 3 millones 900, 4 millones 100, 3 millones 800. Entonces, todos esos números que he dado están como entre 3 millones y medio y 4 millones, entonces no fluctúan mucho.
Cuando eso ocurre, yo puedo asumir que si hago un pronóstico, lo más probable es que mi pronóstico me va a dar un valor entre 3,5 millones y 4 millones para el futuro. Y eso son lo que conocemos como pronósticos estacionarios, porque los datos se mantienen muy constantes en el tiempo. Ahora, si esto no se cumple, entonces nosotros vamos a tener otro ejemplo, que son las series de tiempo cuando nosotros no tenemos este pronóstico estacionario. Y cuando ocurre, imagínense que tenemos una pyme y el primer mes vendió 2 millones, después al otro mes vendió 8, al otro vendió 15, al otro vendió 1, al otro vendió 7 millones, después 12. Entonces, los valores no son estacionarios. Es tan dinámico eso que yo ya no puedo utilizar la serie de tiempo de la misma manera porque la predicción no va a ser la correcta. Entonces, ¿cuándo uso la serie de tiempo? Cuando yo busco que el pronóstico sea estacionario, y eso lo podemos ver en base a los valores numéricos que tengo. De hecho, lo que generalmente se hace es tener datos y en algunos casos para intentar usar serie de tiempo, yo espero a que, por ejemplo, es normal que al inicio a lo mejor los datos vayan hacia arriba y hacia abajo con mucha fluctuación, pero yo espero a que se empiecen a estabilizar y cuando se empiezan a estabilizar, con esos datos yo recién trabajo mi serie de tiempo. Ya, esa es una forma que también se utiliza. Entonces tenemos distintas formas y acá nosotros tenemos distintas variaciones. Tenemos variaciones de tendencia, estacionalidad, variaciones cíclicas, variaciones aleatorias. Entonces, podemos ver acá serie de tiempo en años. Tenemos ese gráfico, tenemos año del 1 al 4 y podemos ver qué es lo que ocurre con esto. Entonces tenemos distintas formas. Tenemos series de tiempo aleatorias, que sería la que está abajo, que es como, ustedes pueden darse cuenta en el gráfico, son como, va hacia arriba y hacia abajo, pero va muy así. Entonces, no es estacionario, sino que es aleatorio. Los valores que dan, dan porque dan simplemente. Entonces, eso es un valor aleatorio. Después yo tengo una forma estacional. ¿Cuál es la estacional? Es cuando va por estaciones. Y esa sería, en este caso, la que ustedes pueden ver que está en el medio y que es como cerros, que van para arriba y para abajo, que parecen cerros. ¿Por qué esta es estacional? Porque es por estaciones. En una estación aumenta y en la otra estación baja, después sube y baja. Entonces, eso es la forma en la que va avanzando. ¿Y por qué les decimos estacional? Porque como sube y baja, siempre tiene esta forma, que yo puedo definir una tendencia, que la tendencia sería en este caso la línea que está completamente recta y de color azul. Tenemos también cíclicas. ¿Cuáles son las cíclicas? Las que van por ciclo, hacia arriba, después hacia abajo, después sube un poco, baja, sube otro poco y baja, va por ciclos. Y tenemos finalmente serie de tiempo compuesta donde se mezcla un poco la cíclica y la tendencia y la estacional, perdón. Y tenemos a lo mejor una subida, una bajada, se mantiene, sube, baja, se mantiene, sube, baja, se mantiene. Entonces es una compuesta. De todas estas, el mejor de los casos que nosotros podríamos encontrar para tomar decisiones sería tener el modelo o la serie de tiempo estacional. Porque si tiene esto por estaciones, yo puedo predecir en el tiempo qué es lo que va a ocurrir y hacer una línea de tendencia, que es lo que vamos a aprender a hacer también hoy día utilizando el Excel. Entonces, son distintas formas en las que podemos encontrar todo. Lo que siempre nosotros buscamos es la estacionalidad, porque teniendo esta forma estacional, puedo llegar a predecir de mejor manera en base a los datos que yo tengo. Así que eso es ya la parte más teórica. Vamos ahora a los métodos. Entonces, antes de pasar a eso, no sé si Felipe, que usted es el único que está conectado, no sé si tiene alguna duda hasta el momento o vamos bien. Antes de pasar ahora a la explicación de los métodos de la serie de tiempo. Ya, perfecto, vamos bien entonces. Entonces, continuamos. Entonces, nos quedamos con la serie de tiempo y todo lo que resta ahora de la clase va a ser solo serie de tiempo. Tenemos tres métodos principalmente utilizados. Un método que es el método gráfico, que como su nombre lo dice, es obtener los pronósticos a través simplemente de un gráfico. Acá no se requiere un modelo matemático. De hecho, nosotros cuando vimos la programación lineal en el módulo 3 hace 2 semanas, también estaba el método gráfico. Y creo recordar que cuando ahí os lo expliqué, los que estaban ahí conectados, ustedes me decían que encontraron más fácil el método gráfico, porque yo hacía los gráficos, hacía un cruce y obtenía yo el punto donde estaba la optimización. Y podría ser más fácil que el método Solver.
En este caso ocurre algo similar. El método gráfico es más sencillo, no requiere un cálculo matemático, simplemente requiere que yo haga un gráfico y en base a ese gráfico yo intento ver cómo es la forma en el tiempo. Entonces, así es como se trabaja este método. Eh, entonces, más que confiar en este caso en particular, más que confiar en las matemáticas y en la estadística, el método gráfico simplemente depende de la experiencia y capacidad del analista, porque lo que hacemos es ver el gráfico y según el gráfico intentar identificar cómo yo veo, y según mi experiencia, cómo veo que es este cambio, cómo veo que es esta predicción o este pronóstico en el tiempo. Entonces, aun cuando se quiera emplear un método de pronóstico más complicado, siempre se recomienda empezar con el método gráfico. De hecho, también vamos a utilizar el gráfico en el Excel para ver cómo se trabaja esto. Entonces, si usamos el método gráfico, acá tenemos distintos gráficos. Por ejemplo, yo puedo tener un pronóstico gráfico con tendencia lineal. Pueden ver en el gráfico de la izquierda distintos puntos y podemos ver que tiene una clara tendencia, que es que va hacia arriba. Entonces, esa tiene como una forma lineal. Pero también tenemos en el caso de la derecha un pronóstico donde vemos los puntitos de la variable comparado con el tiempo y podemos ver que estos también van aumentando, pero no van aumentando en una forma recta, no van hacia arriba como una línea, sino que es como una curva. Entonces, en ese caso, yo puedo intentar pronosticar también de forma gráfica y yo ver, en el caso de la izquierda, yo veo el gráfico y un analista puede decir, bueno, la forma que veo es más o menos lineal, yo puedo intentar predecir cómo es el comportamiento en el tiempo. O en el caso de la derecha también, yo veo que tiene una forma curva, entonces yo hago como esta forma, como de una función que me va a permitir ir aumentando en el tiempo, como una función que es más exponencial. Entonces, eso, para poder llevarlo a cabo, se requiere, bueno, algunos podrían ver esto y decir, no, si yo con estos, obviamente es clara la forma, pero realmente en un gráfico, acá son pocos, en un gráfico con muchos datos, van a estar todos superpuestos, puede ser más fácil o puede ser más difícil, dependiendo del caso, intentar pronosticar a través del gráfico. Entonces, el consejo es graficar primero para ver la tendencia más o menos cómo es y después que yo la veo, uso el método para ver matemáticamente cómo es la predicción y tratar de hacer todo esto. También es muy importante el método gráfico. ¿Por qué? Nosotros vamos a ver la regresión lineal el día de hoy, que es el último, el tercer método. Y la regresión lineal, ¿qué es lo que toma como supuesto? De que los datos tienen una tendencia lineal que vaya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si yo tuviera un gráfico, yo uso el método gráfico y me sale un gráfico como el de la derecha, que tiene una forma curva, yo no voy a usar regresión lineal, porque no me sirve. Porque la regresión lineal trata de predecir una tendencia lineal, no una tendencia curvilínea. ¿Ya? Entonces también es importante para tener un primer punto de análisis y con esa primera parte, después yo seleccionar bien el método, o mejor dicho, seleccionar también el algoritmo para intentar predecir. Y así que siempre es bueno utilizar método gráfico, pero yo aconsejo no dejar solo el método gráfico, sino que complementar método gráfico para entender el comportamiento y después que yo ya entiendo el comportamiento, paso a usar un método ya cuantitativo o matemático. Entonces, acá tenemos otro gráfico con un pronóstico con tendencia estacional y ahí pueden ver cómo nosotros tenemos como valores que van hacia arriba y hacia abajo, pero tiene una tendencia estacional porque se mantiene en el tiempo. Entonces, también yo podría intentar predecir en base a eso. Después tenemos el segundo método, los promedios móviles. ¿Por qué se llaman promedios móviles? Primero que todo, lo que hacemos es calcular un promedio directamente. Se le llama promedio móvil porque lo que yo hago es mover los datos en base a un promedio. Yo voy a tener generalmente una tabla, los registros o los valores en forma tabular, y lo que yo hago es plantear el promedio de unos ciertos valores y calcular el valor que sigue de predicción. Después yo muevo esos datos hacia abajo y saco el promedio. Lo muevo más abajo y saco el nuevo promedio. Por eso se llama promedio móvil, porque nosotros vamos tomando como sectores y vamos calculando promedios hacia abajo. Entonces, es un modelo útil y es muy sencillo y se puede usar para hacer pronóstico a corto y mediano plazo. Y lo que hace es usar el promedio simplemente para pronosticar el futuro. ¿Es el mejor? Lógicamente no, pero es sencillo y me permite tener más o menos una visión de lo que está ocurriendo en el futuro. Entonces, acá tenemos una tabla que ustedes, esta tabla la pueden ver en el material de estudio.
donde nosotros tenemos los meses, tenemos acá enero, febrero, hasta diciembre, o sea, tenemos un año. Desde el año 19, o sea, en el año 1980, perdón, tenemos datos de enero a diciembre. Y tenemos después de todos estos años la siguiente interrogante. Yo tengo absolutamente todos mis datos. Yo tengo un año completo. Tengo los datos de enero hasta diciembre del año 1980, de la demanda. Pero lo que yo quiero hacer es predecir. Imagínense que nosotros terminamos en diciembre y tengo esos datos. Y lo que yo quiero es pronosticar o predecir cuál va a ser la demanda en enero del siguiente año, es decir, en enero de 1981. Entonces, ese dato obviamente no lo tengo, yo lo quiero predecir. Y ahí es donde entra justamente la media móvil o el promedio móvil. ¿Qué es lo que hace? Yo tomo una cierta cantidad de términos, calculo el promedio y según eso, yo pronostico el siguiente valor que voy a utilizar. Y eso me va a permitir tomar una decisión de, en este caso, según ese pronóstico, ver qué es lo que hago y qué no hago. Entonces, por ejemplo, vamos con la columna que dice promedio móvil de 3 términos. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos, como su nombre lo dice, 3 valores y sacamos el promedio. Si nosotros tomamos la demanda de enero, febrero y marzo, es decir, los 3 primeros meses del año 80, sumaríamos, típico promedio, sumamos 200 más 280 más 250 y la suma de esos números la divido por 3. Y podemos ver que me da un valor de 243,3. Ese sería el promedio que me da ahí. Entonces, ese valor, ¿qué es lo que me permite? Me permite intentar predecir cuál va a ser el siguiente dato, cuánto va a ser lo siguiente que yo voy a tener. Entonces, es muy importante que ese valor, el promedio entre 200, 280 y 250, me va a dar 243,3 y yo podría decir, bueno, entonces yo asumo que en abril del año 80, con ese promedio móvil, el valor va a ser aproximadamente 243,3. Entonces, eso es lo que yo plantearía. Ahora, si yo analizo 243 y cuál fue el valor real de la demanda en abril, fue de 300. ¿Cómo fue el promedio móvil a 3 meses? No fue muy bueno, ¿cierto? Con 3 meses yo no puedo decir el promedio de los 3 primeros meses va a ser el valor del cuarto, ¿ya? Entonces no va a funcionar tan bien. Si después yo tomo los siguientes 3 valores, es decir, desde febrero hasta abril, o sea, febrero, marzo y abril, 280, 250 y 300, los sumo y los divido en 3, me va a dar un valor de 276,7. Y si yo veo 276,7 a 310, está un poco más cercano. Ahí estaba más cercano de lo anterior. Y yo puedo seguir haciendo lo mismo. Puedo seguir calculando y calculando. Entonces, lo más importante aquí es, esto tiene una forma estacionaria y podemos ver claramente cómo la demanda se ha ido estacionando. O sea, esto, fíjense, teníamos 200, subió a 280, que fue bastante, bajó a 250, subió a 300. Entonces, ahí hay mucha fluctuación. Pero después se empezó a estabilizar 300, 310, 320, 300, 320, se estabilizó. Nosotros vamos a decir que de abril hasta agosto se estabilizó un poco y después subió 360, 370, pero se estabilizó de nuevo 380 y después se repitió otra vez a 380. Entonces, de septiembre a diciembre se volvió a estabilizar. Subió, pero se estabilizó. Eso es un modelo estacionario. Entonces, las predicciones que yo haga van a ser mejores o peores en este caso, dependiendo de cuántos es lo que yo utilizo para el promedio móvil, cuántos datos. Tenemos el otro ejemplo, tenemos ahí en la penúltima columna, promedios móviles de 5 términos. Entonces, si yo sumo enero, febrero, marzo, abril y mayo, los 5 primeros meses, el promedio me da 268 y el siguiente valor era 320. Entonces todavía no puedo pronosticar muy bien, pero esa es la idea. Yo voy usando promedios móviles para ir acercándome, para intentar tener una mejor predicción. Y si nosotros vemos los cálculos, por ejemplo, en este caso, bien en particular, le pregunto a Felipe, según los datos finales de predicción, ya que ya están ahí, está el promedio móvil de 5 términos, está la predicción final que fue de 376,7. Y tenemos la predicción final del promedio móvil de 5 términos que me dio 362. Según los datos que tenemos, ¿usted qué me diría? ¿Cuál promedio móvil me puede entregar acá una mejor predicción? ¿A 3 términos o a 5 términos?
¿Cuál me entregó una predicción más cercana al valor real? Ya, ¿usted cree que a 5 términos? Ya, está muy bien. Bueno, vamos a analizar acá. Fíjese que si nosotros hacemos a 5 términos, me da un valor final de predicción de 362, ¿cierto? Que está ahí al final. Pero si yo hago una predicción de 3 términos, me da un 376,7. Si yo analizo lo que ocurrió en los últimos meses del año 80, que desde septiembre, tuvimos 360, 370, 380 y se repitió 380. Entonces, acá la predicción probablemente la que esté más cercana es la de 3 términos, porque me dio 376,7, que está más cercano como a los valores que yo tenía. Ahora, ¿significa que el de 5 términos está malo? No, me da 362, puede ser más conservador para lo que yo quiero planificar, está un poco más lejano del 380, pero todavía está dentro del margen, porque se estabilizó de 360 a 380, entonces 362 todavía es un punto factible. Así que en este punto los dos podrían servirnos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es mejor? Depende de cómo nosotros lo justifiquemos. Yo podría decir tal vez el de 3 términos. Ahora, realmente, y aquí también por eso es importante ver la decisión que vamos a tomar. Si yo uso un promedio móvil de muy pocos términos, tengo el problema de que estoy trabajando con muy pocos valores, es decir, estoy trabajando con muy pocos meses. ¿Ya? Exacto, es más subjetivo. Justamente por eso el promedio móvil tiene la parte cuantitativa, pero tiene esa parte subjetiva en la que uno tiene que tomar la decisión de qué tan bueno será uno o el otro. Así que muchas gracias. Y es muy subjetivo, como habíamos visto antes. Es un método que también se toma de la subjetividad. Entonces, yo puedo argumentar. En este caso, el de 3 se acercó más. Perfecto, pero también yo puedo decir, pero es que el de 3 tiene menos términos. ¿Es bueno o es malo? Entonces depende, es muy subjetivo. Si yo ocupo menos valores para mi promedio móvil, estoy considerando menos meses y por ende estoy descartando más valores en el tiempo. Y eso me puede jugar en contra, por quedarme solo con lo que pasó los últimos meses. Así que puede jugarme en contra, sí, porque descarto muchos datos. Pero si yo elijo muchos términos, también me puede jugar en contra, porque yo puedo tener valores muy bajos comparado con valores muy altos. Fíjense acá, en enero la demanda empezó con 200 y en diciembre terminamos con 380, casi el doble de demanda. Entonces, por ejemplo, acá yo no puedo usar un promedio móvil de 12 meses, porque si uso 12 términos, me va a dar un valor de promedio aproximado de 300 y ahí sí estaríamos muy lejanos a la realidad. Entonces, hay que analizar bien. Y así que es una herramienta que les puede servir. Lo que yo aconsejo, si quieren utilizarla, es hacer varios promedios móviles. Probar con 3, 4, 5, 6, hasta 10, depende de la cantidad de datos históricos que tengan, y ver cuál podría ser mejor. O también, imagínense que hacen los promedios móviles de 3, 4, hasta 10 términos, y todos los promedios móviles le dan, por ejemplo, 370 y algo. Entonces, lo que me está indicando es que lo más probable es que el valor final me dé 370 y algo, entonces el pronóstico va a ser más certero. Entonces también es bueno hacer varios promedios móviles con más y menos términos para ir comprobando y contrastando información. Acá tenemos promedios móviles de 3 y de 5 términos en el tiempo y podemos ver la diferencia de ambos con el valor real. Entonces ahí podemos ver que uno podría ser mejor que otro. El de 3 términos está más por encima, tal vez se ajusta mejor, pero depende del caso. Entonces, una vez más, si queremos usar promedios móviles, siempre contrastarlo con el método gráfico. Siempre. No sé si alguna consulta de los promedios móviles, Felipe, para pasar ya a lo último de la clase del día de hoy. Ya, perfecto. Entonces vamos súper bien. Entonces llegamos a lo último. De hecho, de aquí después de esta diapositiva del análisis de tendencia, eh, bueno, que vamos a ver como unas dos diapositivas solamente, que es como de materia de análisis de tendencia, y después vamos a ver cómo trabajarlo en Excel. Un análisis de tendencia es utilizar todos mis datos históricos, absolutamente todos, y esto es súper importante, todos mis datos históricos, a diferencia de la media móvil, que yo no uso todos. En el análisis de tendencia uso todos mis datos históricos para intentar hacer, en este caso, una regresión lineal. ¿Qué significa? De todos mis puntos que yo tengo, a través de métodos estadísticos, utilizando el promedio, utilizando la desviación estándar, la varianza, yo intento ver cómo es
la forma en la que va esta tendencia y yo hago una ecuación. Y yo hago una fórmula. Y con esa fórmula intento predecir el futuro. Entonces, el análisis de tendencia utiliza todos los datos y es 100% cuantitativo. Acá no hay subjetividad y eso es importante. A diferencia del método gráfico y el método promedio móvil que tiene su grado de subjetividad, este método de análisis de tendencia es completamente numérico. Me da un valor específico y yo tomo la decisión con ese valor. Entonces, un modelo de análisis de tendencia usa el tiempo como variable independiente y yo uso la otra variable como la que quiero pronosticar. Y este pronóstico lo que hace es escribirse en una forma, una ecuación lineal. Vuelvo a repetir, este análisis de tendencia que vamos a ver hoy es de regresión lineal porque es una tendencia lineal. Si yo tengo una tendencia que tiene forma curvilínea, que va aumentando como de forma exponencial en el tiempo, este método, este análisis de tendencia de regresión lineal no me serviría. Solo sirve si yo tengo una forma lineal. Por eso es importante hacer el método gráfico para ver que los datos realmente siguen una forma lineal antes de utilizarlo. Entonces, la ecuación de la recta de regresión lineal que recibe ese nombre se escribe como y es igual a A más BX, donde y es el valor que yo quiero pronosticar. Yo quiero saber cuánto vale y. A es la ordenada en el origen, que significa la intersección de la recta con el eje vertical, es decir, la intersección con la ordenada. ¿Ya? La ordenada, recuerden que es la que es completamente vertical. B es la pendiente de la línea, o sea, si el valor de B es positivo, la tendencia lineal va hacia arriba. Si el valor es negativo, la tendencia lineal va hacia abajo. Si el valor fuera cero, la tendencia lineal significa que se mantiene en el tiempo, que eso generalmente no ocurre. Y X es el periodo para el cual yo quiero pronosticar. Eso es lo que yo tengo. Y es igual a A más BX. Entonces, a través de métodos estadísticos y matemáticos, yo voy a obtener con mis datos, con mis datos históricos, voy a obtener el valor de A y voy a obtener el valor de B. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Como yo ya tengo la ecuación lista, imagínense que da Y es igual a 5 más 3X. Bueno, entonces yo digo, bueno, al mes 10 reemplazo la X por 10 y yo multiplico 3 por 10, 30 más 5, 35. El valor pronosticado es 35. Entonces, así funciona esto. Entonces, voy a dejar de compartir para poder ver esto ya directamente en el Excel, ya para que puedan ver cómo utilizar el Excel. Bueno, aprovecho para decirles, comentarles, yo ya les subí en la página, en la plataforma del IPP, yo ya les subí la clase que estamos viendo y les subí este Excel, ¿ya? Entonces está así, directo para que ustedes puedan verlo y trabajarlo. ¿Qué es lo que tiene este Excel? Este es un trabajo, de hecho es una actividad que sale, ¿ya? Aparece ahí, lo vio, qué bueno que lo vio Felipe y qué bueno que lo descargó. Ya, eso es bueno. ¿Qué tiene este Excel? Esta es una actividad que sale en el material de estudio. Sale acá trimestre, invierno de 78, primavera de 78 y tenemos así. Tenemos en total 12 trimestres. Entonces, estos 12 trimestres, voy a acercar un poquito acá. Para yo trabajar una regresión lineal, para hacer esto que vamos a ver hoy, a mí no me sirve tener el trimestre así de esta manera, sino que yo los pongo como periodo 1, porque acá yo empiezo, acá es donde tengo mi dato histórico. Cuando yo empiezo es cuando yo pongo el periodo 1. Y tengo los datos históricos, en este caso del 1 hasta el 12, porque tengo 12 trimestres distintos. Siempre del más antiguo al más nuevo. Y después tengo la demanda, y tengo los valores como han ido como aumentando, disminuyendo, han ido fluctuando. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Acá, esta es una fórmula, y bueno, estoy viendo que me queda, no tengo el cargador, me queda poquito, bueno, pero no alcanza para ver esto. El valor A, la ordenada en el origen que vimos recién, se hace sencillamente con una fórmula, que es la que está acá arriba. Lo vas a explicar acá. Intersección punto eje. ¿Ya? Sí, sí, aguanta, sí, sí, sí nos da. Intersección punto eje. Cuando ustedes usan intersección punto eje, lo que hace es la intersección de dos matrices, de dos rangos de datos. Y acá es súper importante. En esta intersección punto eje les va a pedir primero el valor i, el rango de valores y después punto y coma y el rango de valores x. Entonces, lo voy a, bueno, apreté en otro lado acá, apreté otra cosa, así que
se me fue acá, le vamos a poner para atrás. Se me perdió acá con todo lo que tenemos en la grabación. A ver, déjenme mover esto aquí. Ya, ahí sí. Ahí sí que con el tema de la grabación se mueve todo y no me permitía ver la parte de arriba. O sea, control más Z, si hubiera hecho eso. Bueno, el caje del oficio. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Voy a escribir la fórmula tal cual. Entonces vamos a poner acá igual, intersección, punto eje. Y lo primero que hago es seleccionar el X, perdón, el Y. ¿Cuál es el Y? El I es la variable que depende de la otra. Entonces aquí ustedes tienen que preguntarse, ¿qué depende de qué? ¿Mi periodo depende de la demanda o la demanda depende del periodo? Entonces acá claramente la demanda depende del periodo. Entonces yo voy a tomar todos los valores, en este caso voy a tomar toda la demanda hasta abajo. Vamos a poner punto y coma y ahora yo voy a poner los valores de X, que sería el periodo. Para la serie de tiempo no hay problema en definir cuál es X e Y. Siempre, pero absolutamente siempre, la X va a ser el periodo de tiempo. ¿Ya? Y lo que queremos ver, si es demanda, ingresos, costo, lo que nosotros queremos ver siempre es la X. Y haciendo eso, le ponemos Enter y me calcula el valor. Rápido. Después, para calcular el valor B o la pendiente, el que iba multiplicando la X, nosotros vamos a utilizar la fórmula que se llama pendiente, directamente. Igual pendiente y lo mismo, me pide el rango de valores de y, punto y coma, y el rango de valores de x, que siempre es el periodo. Y enter, yo obtengo. Adicionalmente, acá yo incluí algo que es muy importante, y es el valor r al cuadrado. Se calcula como coeficiente.r2 y lo mismo, marcamos y, punto y coma, y x. ¿Y qué es lo que me dice este coeficiente? Mientras más grande es el valor, más mala es la predicción. ¿Ya? O sea, el margen de error es más grande mientras más grande el R2. Si el R2 me da un 0,1, por ejemplo, significa que la predicción va a estar muy cercana. Pero si el valor me da un 1, un 2 o me da un valor más alto, un 0,9, me está indicando que entonces la predicción va a ser más mala. Entonces también me sirve para saber. Si quieren verlo ustedes de una forma, si a mí la predicción me da 14, a ese 14 yo le digo 14 más menos 0,7, en este caso. ¿Por qué? Porque me permite ver más o menos cuánto es el grado de error que tengo yo, o el margen de error. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el valor A, que era el solito, el valor B, que era el que me permitía a mí ver el valor que iba multiplicado por X, y la R cuadrada. Entonces, cuando yo hago esto, y bueno, revisen, bueno, usted me dijo, Felipe, que ya revisó el Excel, revisen igual el Excel, recuerden, siempre la Y y la X, y acá voy a hacer el ejemplo. Imagínense que acá yo no hubiera puesto la Y y la X, lo hubiera puesto mal. Imagínense que yo hubiera puesto como X el periodo, por ejemplo, ¿ya? Le voy a poner el periodo ahí. Y resulta que yo voy a utilizar como X la demanda, ¿ya? Entonces, esto está completamente malo. Lo tengo al revés. ¿Importa? Sí importa. Fíjense que el valor me dio menos 25. Muy distinto al valor real que es 3,92. ¿Ya? Así que muy importante cuando lo hagan. Siempre la Y es lo que yo quiero pronosticar y siempre la X es el rango del periodo, ¿ya? Los valores del periodo, siempre en ese orden. Bueno, cuando ya tengo eso, acá, bueno, yo le hice una fórmula así como para que fuera más fácil. Les puse, si yo tengo el valor de X, acá donde está en amarillo ustedes ingresan el valor y les calculo el valor de Y directamente. Y si yo tengo el valor de Y, pongo el valor y me da X. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo, comparemos, voy a poner, ¿qué pasa si el valor de X vale 12, es decir, el mes 12? El valor debiera ser aproximadamente 530. Si yo veo la demanda, es de 560. ¿Tiene margen de error? Sí, tiene margen de error. ¿Por qué? Porque el valor R cuadrado está bien alto, entre comillas. Si yo, por ejemplo, pongo un valor 6, ¿cuánto me da acá la demanda? Me da demanda de 461. Si yo veo el valor real en el 6, era 460. Fíjense que acá sí estuvo súper cerca, de 460 a 461. El pronóstico acá fue súper bueno. Entonces, van a haber algunos que va a estar muy cercano y otros que no. Ahora, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Como yo tengo 12 periodos, yo quiero pronosticar cuál va a ser la demanda en el siguiente periodo, es decir, en el periodo 13. Mi valor X va a ser 13 y la demanda pronosticada va a ser de 541. Entonces, yo puedo decir acá, por ejemplo, que la demanda va a ser 541. Entonces, ¿me sirve esto? Sí, me sirve mucho.
Porque ahora yo con esto puedo pronosticar, bueno, en el periodo 13, es decir, en el próximo trimestre, la demanda va a ser aproximadamente 541 y con esto yo tomo decisión. Periodo 14, bueno, le pongo acá 14. ¿Cuánto me da? 553 en el periodo 14. En el periodo, voy a poner una exageración, en el periodo 24. En el periodo 24 la demanda va a ser de 668, es decir, estoy planificando a un año más. Pregunta, ¿ese pronóstico qué tan fiable será? ¿Será mejor? O sea, ¿cuál pronóstico es más fiable? ¿El del periodo 13 o el del periodo 24? ¿Cuál es más fiable de los dos? A ver, según lo que vimos en la clase, el 24 es más fiable, seguro. Ya, acá hay que tener esto en cuenta, obviamente acá otra vez, depende mucho. Pero recuerden, acá muy importante, mientras más me alejo del horizonte de tiempo, la predicción más, o sea, menos eficiente va a ser. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 12 periodos y yo pronostico al 13, va a ser más atingente. Si yo voy al 24, como me estoy alejando más en el horizonte de tiempo, la predicción va a ser, entre comillas, peor. Imagínense que yo quiero pronosticar de aquí a los, por ejemplo, los 36, es decir, al tercer año. Me da 800. ¿De verdad será 800? Probablemente no. Entonces hay que tener cuidado ahí. ¿Ya? Pero esta es la forma sencilla en Excel. Como les dije, les di esto. Ustedes pueden cambiar los valores, pueden ir jugando. Ustedes incluso pueden hacerlo al revés. Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué pasa si tengo I? Por ejemplo, yo quiero saber cuándo mi demanda va a ser aproximadamente de, por ejemplo, de 600. ¿Cuándo va a ser la demanda de 600? Aproximadamente en el periodo 18. Entonces puedo hacerlo para ambos lados, ¿ya? Así me sirve. Ya, que bueno, ahí por lo menos espero que haya quedado más claro con ese ejemplo. Entonces acá al revés, yo quiero saber cuándo mi demanda va a ser de 600 en el mes 18. ¿Me sirve para tomar decisiones? Sí, porque yo a lo mejor tengo presupuestado que yo al mes 15 mi demanda va a ser de 600 o si no el negocio se me va a ir a pique y resulta que recién en el 18 mi demanda va a ser de 600. Entonces tengo que modificar mi estrategia empresarial. ¿Ya? Entonces súper importante. Y lo último, yo puedo hacer un diagrama, un gráfico que está hecho acá, que ustedes lo pueden revisar también, está en el Excel, donde lo que hacemos nosotros es tomar los valores que yo necesito. Por ejemplo, yo tomo los valores del periodo, que están acá, y tomo también los valores de la demanda. Tomo ambos, periodo y demanda, sin la predicción, solamente los valores originales. Y vamos a mover esto para abajo. Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Me voy a insertar y en insertar, eh, no se cambió acá. Ahí sí. Y en insertar yo elijo distintos gráficos. Yo puedo elegir un gráfico de dispersión que me va a permitir ver cómo se comportan los puntitos. Fíjense que si yo hago el de dispersión, me queda de esa forma. De hecho, voy a hacerlo, voy a aplicarlo porque el otro ya está hecho, pero la forma de hacerla es la misma. Entonces, yo, por ejemplo, acá hice un gráfico y fíjense qué es lo que ocurre con el gráfico. Me muestra los puntitos y acá yo veo que claramente, este sería el método gráfico, acá yo veo claramente que los puntitos tienen una tendencia lineal ascendente. Entonces me sirve para tomar decisiones. Acá abajito está el mismo, pero con la forma lineal. Le hice incluso la línea que está ahí justo en el medio. ¿Cómo hago con la línea de tendencia? Les voy a mostrar. Acá yo tengo el gráfico, voy a alejar un poco. Yo tengo hecho el gráfico arriba y yo le hago clic donde dice más y me dice línea de tendencia, yo le hago clic y listo, ahí me apareció la línea de tendencia. Ahora, además yo puedo apretar el botón acá y le puedo poner ir a más opciones. Y al ponerle más opciones aquí en la esquina derecha, ustedes pueden ver que está exponencial, logarítmica, o sea, yo puedo modificarla. Y abajito me dice presentar ecuaciones en el gráfico. Si yo le hago clic, ¿qué es lo que va a ocurrir? Me va a aparecer en el gráfico la ecuación. Presentar el valor R, le aprieto. Entonces, fíjense, al apretar esos valores, me apareció ahí el valor, el 11, y algo y el 392. Aquí está la ecuación hecha. Fíjense que está completamente hecha la ecuación ahí. Que esa es la ecuación que les mostré en la clase al inicio. Bueno, al inicio no, antes de pasar al Excel. Entonces, todo esto se puede hacer. ¿Qué les aconsejo yo? Si quieren, bueno, el Excel está para que lo revisen. Voy a dejar de compartir esta parte. ¿Qué les aconsejo yo? Si quieren ver más respecto a la regresión lineal y cómo hacerla en Excel, no es algo complicado. Si ustedes quisieran aprenderlo, pueden poner en internet
simplemente ponen regresión lineal en Excel y van a salirles muchos videos donde le explican esto mismo que expliqué brevemente, cómo hacer, por ejemplo, el gráfico, cómo hacer también la línea de tendencia y cómo pedir la ecuación. ¿Ya? Todo eso está ahí. Entonces, como ya estamos en la parte final, dejo las preguntas. ¿Qué aspecto importante aprendimos en esta clase? Y si hay consulta o dudas, Felipe, si quiere puede anotarlo ahí en el chat, qué le pareció mejor. Si quiere escribirlo por mientras, yo ya como para dar la parte final de esta clase, porque con esto ya terminamos la asignatura, una vez más recapitulando, muy importante para la toma de decisiones los métodos cuantitativos, porque nos permiten, en base a probabilidades, tener una matriz de pago y tomar una mejor decisión en base al valor esperado. Si es que yo tengo, por ejemplo, mis valores específicos, por ejemplo, yo tengo cuánto es el máximo, lo mínimo que puedo gastar y cuánto voy a cobrar, por ejemplo, yo puedo hacer métodos Solver o métodos simples a través de Solver para poder ver una optimización y ver cuál es la mejor decisión. Y en este caso yo puedo hacer una recta de regresión lineal para intentar predecir y cuando yo tenga la predicción, tomar una decisión. Entonces, todos estos métodos cuantitativos que vimos, muchos de ellos en Excel, tanto en la clase o módulos 2, 3 y 4, son muy importantes para lo que están estudiando. Son métodos que les van a permitir tomar mejores decisiones y decisiones basadas en datos, que eso es súper importante. ¿Ya? Así que eso es todo. Recuerden, esta es la última clase, tienen hasta el 22 de mayo para hacer las evaluaciones. Éxito a todos, a los que vean después el video. Éxito y espero que les vaya súper bien. ¿Ya? Espero que terminen súper bien esta asignatura y también obviamente su carrera.